En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y Ilumínanos y santifícanos. santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y Ilumínanos y santifícanos. santifícanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. El seguimiento a Jesús. Primero voy a definir qué es el seguimiento a Jesús. El seguimiento a Jesús es crear un vínculo. Vea qué interesante esta definición que vamos a dar. Es crear un vínculo entre aquellas personas que participan de una misma aventura. Es crear un vínculo especial, estrecho, familiar, entre las mismas personas que comparten una misma experiencia, una misma misión, una misma aventura. Ese es el seguimiento a Jesús. Mi seguimiento a Jesús me tiene que llevar a eso, a ver en el otro que yo sigo a Jesús a través del otro y con el otro. ¿Sí? Vea qué interesante. Yo sigo a Jesús. Las personas que comparten. Yo sigo a Jesús por medio del otro y con el otro. ¿Sí? Por medio del otro y con el otro. ¿Qué es seguir a Jesús? Vamos a mirar tres cosas fundamentales. Seguir a Jesús, en primera instancia, es ser cristiano. ¿Sí? En primera instancia, seguir a Jesús es ser cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo seguir a Jesús únicamente movido por algo sentimental. Yo no puedo seguir a Jesús por sensacionalismos. Yo no puedo seguir a Jesús simplemente porque soy católico y ya, entonces estoy siguiendo lo que Él me enseñó. No. Dice el término que acabamos de definir, seguir a Jesús es ser cristiano, es aterrizar lo que Jesús nos enseñó a nuestro modo de vivir. Miren que el Evangelio del domingo pasado, en la solemnidad de Cristo Rey del Universo, nos decían que separaron a la derecha y a la izquierda las ovejas y las cabras. Entonces a los de la derecha le dijeron, vengan a heredar el reino de mi cielo, del Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etcétera, etcétera. Y a los demás le dijeron, ustedes no, porque tuve hambre y no me dieron, tuve sed y no me dieron, etcétera, etcétera. Y entonces ante la pregunta que le hacen la gente, que cuando te vimos con estas necesidades y no le asistimos, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, lo han hecho conmigo. Ese es el seguimiento a Jesús, ser cristianos. Vivir de una manera cristiana, no únicamente pegados a la rúbrica y a la ley y al cumplimiento de la norma, sin decir que no sea necesaria. Pero seguir a Jesús es ser cristianos, hacer vida en nuestra vida lo que Él nos ha enseñado. Segundo, seguir a Jesús es querer estar con Él. ¿Sí? Es querer estar con Él. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 35 y siguientes, nos encontramos cuando Juan le dice a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
A lo cual nos sigue contando el relato que los discípulos de Juan lo dejaron y se fueron tras Jesús. ¿Y Jesús qué les pregunta? ¿Qué les pregunta? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren, en pocas palabras? ¿Por qué me siguen? A lo cual los discípulos le dicen, Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Y entonces Jesús le dice, vengan y lo verán. Vengan y lo verán. Y entonces nos sigue contando el relato que ellos se fueron con Jesús y se quedaron todo el día con Él. Seguir a Jesús es querernos quedar con Él. No ir tras otras búsquedas, sino con Él. Miren los discípulos de Emaús. Después de que sintieron todo ese proceso de evangelización nuevamente por parte del resucitado, ¿qué le dicen? Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Eso es seguir a Jesús, querernos quedar con Él. Que no haya otra motivación, que no hayan otros sentimientos. De aquí repetía, les decía ahorita al inicio, que aquí es para hacernos como una autoevaluación, un cliché. ¿Por qué estoy siguiendo a Jesús? ¿Qué me motiva a seguir a Jesús? Ya varios de ustedes la próxima semana serán enviados, es decir, se les dará la certificación. Y entonces no es decir de pronto casi que no terminamos, gracias a Dios culminamos este estudio. No, antes va a iniciar. Antes va a iniciar. Porque deben de salir a hacer vida lo que acabaron de estudiar, lo que acabaron de aprender. Es seguir, querer estar al lado de Jesús. Y en tercera instancia, seguir a Jesús es tener una fe sólida. Una fe sólida. Cuando hablamos de tener esa fe sólida, hacemos referencia en que en este seguimiento se nos van a presentar muchas dificultades. Es más, miren que el mismo Jesús dice, ningún profeta será admitido en su propia tierra o será bien recibido. De hecho hay una bienaventuranza que dice, dichosos los perseguidos por mi causa. Tener una fe sólida en el seguimiento de Jesús es saber afrontar. Pero ¿cuántas veces nosotros, frente a la primera inclemencia que se nos presentó, tiramos la toalla? ¿Cuántas veces, por sentirnos señalados, y quedamos interrumpido el proceso? Recuerden que Jesús le dijo a sus discípulos, los enviaré como corderos, como ovejas en medio de lobos. Nosotros, los querendones de estos procesos de formación, nos sentimos muy señalados, sobre todo por los que viven con nosotros, nuestras propias familias. Pero entonces ahí es donde nosotros debemos decir, tener esa fe sólida, inquebrantable, porque solo con Jesús se puede. Lejos de Jesús no se puede.
Tengamos pues en cuenta eso. Seguir a Jesús es ser cristiano, querer estar con Él y tener una fe sólida. Solo a Él, a nadie más. Ahora vamos a mirar las clases de seguimiento. Clases de seguimiento. Primero, hay un seguimiento que es formal. Formal. Cuando hablamos de este seguimiento formal, se hace referencia de que solo lo hacemos por obedecer y no más. ¿Sí? Solo lo hacemos por obedecer y no más. ¿Cómo así que obedecer y no más? Sí. La gente que piensa que seguir a Jesús es solamente cumplir las normas. Es solamente cumplir con la doctrina. Y así no es. Los que tienen un seguimiento formal a Cristo son aquellos que intentan traducir lo que Él dijo a su propia vida. Intentan traducir. ¿Qué es eso que intentan traducir? Que quieren como acomodar lo que Él nos enseñó a la vida de cada quien, para que no sea tan duro, tan implacable, por así decir. En pocas palabras, el que sigue a Jesús de una manera formal, lo podemos denominar como un creyente de fachada. ¿Sí? Un creyente de fachada. Y viene a mi memoria el Evangelio del Papa que manda a su hijo a trabajar a la viña. Y el primero le dice, no voy, y luego va. Y luego le dice al segundo, ve a trabajar a la viña, y él le dice, sí señor, ya voy, pero no fue. El primero va porque se siente comprometido con la viña, sabe que de esa viña depende su vida, depende la vida de su familia, sabe que el futuro está en esa viña, la herencia. Pero miren qué simpático, y es que al primero se le hizo la petición a solas. Y al segundo se le hace la petición estando con los amigos. Y el segundo que dice, sí voy, pero no va. Dice que sí, cristiano de fachada, para que sus amigos vean que él es muy obediente a su padre, que sí le obedece, pero al final no termina yendo. ¿Cuántas veces nosotros somos esos seguidores de Jesús? Solamente católicos de nombre. Cumplo este precepto, cumplo aquel otro, para que la gente diga, vea qué bueno, vea qué buen cristiano es este. ¿Sí? Qué buen cristiano. Y es de ahí cuando Jesús dice, es que ustedes me llaman Señor solamente de labios para afuera, porque su corazón está lejos de mí.
Ese es el seguimiento formal. No lo hacemos por convicción, sino porque hay que cumplir. Segundo, un seguimiento real. Real. ¿Qué es eso de seguimiento real? El seguimiento real consiste en tomar a Cristo como el camino. Tomar el camino verdadero que es Cristo. Ese es el seguimiento real. Alguien que me busque Juan 14:6. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesús mismo se cataloga como el seguimiento real. ¿Cuántas veces nosotros decimos seguir a Jesús, pero también nos vamos por otros caminos? Es decir, vamos en contravía de lo que Él nos dice. Vea qué interesante, y es cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él les estaba diciendo ya de que tenían que ir a Jerusalén porque el Hijo del Hombre tenía que padecer allá. Iba a padecer, lo iban a crucificar e iba a morir. Mientras Jesús le decía eso a los discípulos, entre ellos iban preguntándose, ¿quién va a tomar el puesto? Caminaban con Jesús, pero sin Jesús. Caminaban al lado de Jesús, pero desviados de la propuesta de Jesús. Entonces no hay un seguimiento real. Por eso, vuelvo y repito, hagamos un cliché. ¿Cómo está mi seguimiento? Hay momentos que se me presentan otros caminos. Pero el que me está presentando Jesús, ¿qué? En este seguimiento real tenemos que ver a Cristo como la base del seguimiento. Ver a Cristo como la base. Él es la fuente. Él es el centro del seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si no seguimos a Jesús, ¿a quién estamos siguiendo? ¿Qué motivaciones tengo para? Alguien que me busque Juan 6, 65, 68. Juan 6, 65, 68. Elizabeth. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Muy bien.
¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él es la base del seguimiento. Él es la base del seguimiento. Preguntémonos, según esta perícopa del texto que nos acaba de compartir la compañera, ¿en cuál de los dos grupos estoy yo? Si en los que estoy haciendo un seguimiento titubeante o un seguimiento sólido. Si estoy haciendo un seguimiento momentáneo o un seguimiento real. Los primeros, los que se fueron, estaban haciendo un seguimiento formal, mientras que los que se quedan están haciendo un seguimiento real. Permanecer. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién? No hay más motivación que no sea Jesús. ¿Será que yo en las pequeñas comunidades a las que pertenezco estoy por qué o por quién? ¿Quién me inspira? Si no es Cristo, no hay nada. Es por eso que a Jesús no lo vieron como un profeta, sino que lo denominaron como ¿qué? ¿Como qué? Como el maestro. Porque él tenía la verdad. Es de ahí que también conocemos el término para la Iglesia Católica. Ustedes han escuchado que se dice que la Iglesia es madre y maestra. Madre y maestra. Es madre porque nos enseña la verdad. La Sagrada Escritura es maestra porque nos enseña la verdad, es inerrante, no hay falsedad en ella. Por eso a Jesús se le denomina el maestro, porque es real, no hay engaño. Claudia, cuidado la pisan. Tercero, el seguimiento a Jesús es vivir conforme a la vida de Jesús. Es vivir al estilo de Jesús. ¿Y en qué consiste esto? En tres cosas fundamentales, muchachos. La primera, confianza. Segunda, comunidad. Y tercera, misión o acción. Mi seguimiento a Jesús está puesto allí, es decir, es vivir conforme a como vivió Jesús, con confianza en comunidad y en acción constante. ¿Confianza en quién? Confianza en Dios. Miren que Jesús, aun siendo el mismo Dios, no dejó de confiar en su Padre. Siempre todo se lo comunicaba. Siempre le confiaba lo más triste de su vida. Siempre estuvo en esa conexión directa con el Padre. Confiaba plenamente.
En la multiplicación del pan y de los peces nos cuenta el relato, que eleva los ojos al cielo porque confiaba de que él no lo iba a dejar ahí pasar vergüenzas, por así decirlo. Cuando va al sepulcro, a la resurrección de Lázaro, nos cuenta el relato de que antes de hacer que muevan la piedra, le dice al Padre, hey, échame una manito, confío en ti, y hagamos esto para que los que están aquí crean que tú me has enviado. En quien tengo puesta yo mi confianza. ¿En quién? Miren que hace 8 días, cuando hacíamos el ejercicio de la lección divina, con el Evangelio de San Marcos, decíamos que cuando decía, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, ¿se acuerdan? Yo les decía, ¿qué amores distintos a Dios hay en nuestro corazón? ¿Qué pensamientos distintos a Dios me roban a mí mis pensamientos? La confianza. Confiar siempre en Dios. Luego nos dice que Jesús vivió en comunidad. Para Jesús es importante la vida comunitaria. En Jesús no existieron las exclusiones. Para Jesús todo fue inclusión. Aquí muchas veces nosotros trastabillamos. Aquí muchas veces nosotros fallamos tristemente, porque aún no hemos aprendido el valor del hermano. Como diría el Papa Francisco, en el mensaje de la Cuaresma del 2018. Ver a todos como un don de Dios. Hemos perdido eso. Y entonces por eso en nuestras comunidades, tristemente, hay división, hay rupturas. No nos aceptamos tal cual somos. Hasta el punto de llegar de que la persona que habla, ya uno dice otra vez la misma. ¿Sí? Y hacen bullying. ¿Sí? O hasta el punto de pronto de que alguien se sintió ya rechazado por la comunidad y entonces dicen, vea, no, he tomado la decisión de retirarme. Y en vez de decir, no, por favor, piénsalo, le decimos, cuánto he esperado este momento. ¿Sí? Hasta cantado, cuánto he esperado este momento. ¿Sí? No. La comunidad es central para la vida cristiana. De hecho, Jesús nos envía de 2 en 2 para que el otro anime al otro. Si éste quiere tirar la toalla, el otro lo anime, lo motive. No se le ayude a tirar, sino que si éste la tira, éste se la ayuda a levantar, a recoger. La vida comunitaria. Nos dice Hechos 2:42 y siguientes, que todos los días se iba sumando nuevos números de cristianos a la comunidad, porque vivían sabroso, vivían agradable, era rico estar allí, por eso se reunían todos los días, era rico.
Pero tristemente nos encontramos con comunidades donde un integrante nuevo llega y al otro fin de semana no llegó y uno pregunta, ¿por qué no? Es que esa manera de como rencillas, esa envidia que se tiene el uno con el otro, eso no. Yo vine a buscar en estas comunidades algo tranquilo, pero no. Ustedes saben que lo que estoy diciendo no es mentira. ¿Cierto? Como diría Jesús, lo que les digo es verdad. La comunidad. Qué bueno es. Bueno, ahora pues ya con esto de la pandemia, del aislamiento y todo. Pero cuando todo se restaure y volvamos a las comunidades, a las reuniones, y vemos que una persona ha faltado tanto tiempo, llamarle. ¿Qué pasa? Haces falta. Eso sí, nadie es indispensable, pero hace falta. De no ser así, no hubiesen los apóstoles buscado el reemplazo de Judas, porque la comunidad desintegrada no funciona. Claro hasta acá. Y en tercera instancia, dice que acción y misión. Jesús estuvo en constante accionar, en constante misión, en constante evangelizar. Nosotros, como seguidores de Jesús, también debemos de estar dándole y haciéndole frente a la misión encomendada. Pero miren qué interesante, y es que muchas veces nos autoexcluimos de esa misión. Nos autoexcluimos. Por ejemplo, el párroco invita a Dora Arboleda a decir, vamos a hacer esta actividad. Y ella dice, no, padre, no puedo. Llama a Mariana Herrera y le dice, Mariana, vamos a hacer esta actividad. Y Mariana le dice, a las que sea. Por decir algo. A los 8 días vuelve y llama al párroco a Dora y Dora, ¿qué le va a decir? Padre, no puedo. Vuelve y llama a Mariana, ¿qué le va a decir? Para las que sea. Ya por allá, 15 días más tarde, el padre toma la libreta de teléfonos y mira Dora y Mariana. ¿A quién va a llamar? Adora. A Mariana. Adora, Mariana. Porque Dora siempre le dijo no, no, no. Claro. ¿Sí? Y entonces ya Dora después va a decir, el padre a mí no me quiere. El padre a mí ya no me habla. El padre a mí no me tiene en cuenta. O X o Y persona ya no. No, pues no es eso. Más bien me retiro de la comunidad si yo aquí no sirvo. No es eso. Usted se autoexcluye. Claro está que hay que mirar, padre, por hoy no cuente conmigo, en otra oportunidad puede ser. Es eso, eso deja abiertas las posibilidades. Pero un no tan rotundo, tan seco, tan frívolo, cierra toda posibilidad. En Jesús se nos abren las posibilidades y Jesús nos invita a estar en una misión permanente. Así como la denominó el señor arzobispo de Medellín con la misión continental, que iba hasta el 2012. Él dijo, no, vamos a hacer una misión permanente. La iglesia está en una constante misión. Pero miren qué interesante, y no es estar únicamente en misión parroquial. Debo estar en una misión familiar. ¿Cómo es mi misión en mi casa? ¿Cómo es la misión con los míos? Con el prójimo,
Porque muchas veces muchos de nosotros nos damos es más allá a la misión externa que a la interna. Y así no es. 50-50. Porque recuerden que el primer centro de evangelización es ¿qué? La casa. La familia. La familia. Muy bien. Y es a eso ahí donde nosotros como seguidores de Jesús debemos implementarlo. Confianza, comunidad y misión. Ahora veamos qué implica seguir a Jesús. Ahora sí, Dios mío. ¿Qué implica seguir a Jesús? En primera instancia, el seguir a Jesús implica hacer rupturas, romper. Y vamos a mirar qué clases de rupturas nos exige el seguimiento a Jesús. Primera, Todo lo que cambia. una ruptura con el círculo familiar. Puede sonar contradictorio a lo anterior, pero vamos a mirar que no. Ruptura con el círculo familiar. Alguien que me colabore buscando Lucas 14:26. Si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Muy bien, gracias Dora. Vea, tú me preguntas, pero ¿cómo así? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cómo reza el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Es quiere decir esto, que poner a Dios sobre todo. Hasta por encima de la familia. ¿Sí? Primero Dios. ¿Y cuántas veces nosotros endiosamos a la familia y a Dios lo dejamos a un ladito? Quien no renuncia a su padre, a su madre, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, no será digno de ser mi discípulo. No es que ahora ustedes apenas apaguen ya las computadoras, van a decirle a su esposo, a su esposa, ya hasta aquí llegamos, mijo, vea la carta de renuncia. Porque es que eso no me conviene. Todo mi Dios, primero mi Dios, sí, está bien, pero recuerden eso, no. ¿A qué hace alusión esto? Hace alusión de que muchos de ustedes son agentes de pastoral. Cuando teníamos la clase presencial, los fines de semana renunciaban a su familia para ir a la escuela, a la formación. Después vamos a la reunión de este grupo, de aquella comunidad, de esta otra, es renunciar. Renuncio a mi familia por un ratico para irme a dedicar a las cosas del Padre, de Dios. Profesor, el término odiar se refiere a que es odioso y es duro dejar algunas cosas del padre y la madre, Claro. que suena muy fuerte. Si no odio a ellos, no me puede seguir. Exacto.
Es Se re- renunciar. Es como diría el dicho por ahí, hacer una ruptura con el cordón umbilical. ¿Sí? Cortar de raíz. Pero entonces, eso es lo que nos invita el seguimiento. Ahí donde uno se pone a pensar, bueno, yo me comprometí con esto. Ojo la palabra, comprometer. Porque es que el seguimiento a Jesús no puede ser movido por sentimentalismos, como decía ahora, porque quiero, porque me gusta. El seguimiento debe ser compromiso. Por eso Jesús dice, el que no cargue con su cruz, ese es el compromiso. Y entonces, bueno, yo me comprometí con la comunidad X o Y. Pero es que tengo una fiestecita. Tengo un paseo. Tengo, bueno, una salida. Y se va. Y ha dejado a la comunidad como oveja sin pastor. Ahí donde uno tiene que decir, bueno, yo participo de, pero si me esperan en. Es decir, por ejemplo, en el caso mío, cuando las parroquias y cuando estaba pues todo en su normalidad, normalmente, yo tenía muchas actividades pues pastorales, después allí dando las clases. Y en mi casa, cuando digo mi casa, mi familia, si alguna actividad, yo digo, pueden contar conmigo después de. ¿Sí? Después de. Y terminaba yo lo que tenía que hacer en las comunidades parroquial y me iba. Cumplí con el uno y cumplí con el otro. El problema no es no asistir, el problema es que no aviso. Muchas veces nos falta. Ve, hoy no puedo. Y eso hace posible todo. Pero una ausencia en silencio queda uno sin saber qué hacer, ¿cierto? Por eso hay que avisarle a los párrocos cuando ustedes no puedan, para que el párroco mire qué acción hacer. Entonces, hacer una ruptura con el círculo familiar. Segundo. Profe, perdón, me disculpa. Sí. Lucas, ¿qué? 14:26, pero antes, ¿cuál era el capítulo? Lucas. No, Lucas 14:26. Ok, gracias. Segundo, una ruptura con la profesión. Marcos 1:17-18. ¿Marcos qué? 1:17-18. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Es eso. Romper con la profesión. Mi seguimiento a Jesús me lleva también a hacer una ruptura con mi profesión. Jesús no los desvincula del todo de su labor de pescadores, sino que les da un valor agregado. Les haré pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir esto? No es que yo deje mi profesión, sino que con mi profesión puedo evangelizar. Desde mi profesión le puedo insertar espiritualidad. Un médico que quiere seguir a Jesús
se vuelve un médico más cálido, más cercano, más cristiano. Un padre de familia, una madre de familia que quiere seguir a Jesús se vuelve una madre más cercana, educa a sus hijos de una mejor manera. Un educador, desde el saber que tenga, que quiera seguir a Jesús, le inyecta a su ciencia, a su saber, la persona de Jesús. Miren que nos han dado noticias de que muchos famosos han dejado sus carreras por seguir a Jesús. Modelos, actrices, quieren cambiar todo por Jesús. Eso es un seguimiento también. Enos aquí. Romper con cualquier proyecto personal. Cualquier proyecto personal que no tenga un tinte cristológico. Tercero, una ruptura con los bienes. Una ruptura con los bienes. ¿Cuántas veces somos muy pegados a lo material? Se nos dificulta renunciar a posesiones y somos pegados a lo material. No está malo tenerlo, no. Lo malo es no saberlo administrar y no saberlo compartir. Lucas 18, 18, 23 y Marcos 6, 8, 9. Lucas 18, 18, 23 y Marcos 6, 8, 9. Lucas 18, 18, ¿cierto, padre? Sí. Uno de los jefes le preguntó a Jesús, buen maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos, no cometerás adulterio, no mates, no robes, no digas mentiras, en perjuicio de nadie, y honra a tu padre y a tu madre. ¿Es eso? Siga. Hasta el 23. El hombre le dijo, todo eso lo he cumplido desde joven. Al oír esto, Jesús le contestó, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Muy bien, ahí tenemos. Y Marcos 6, 8, 9. Mariana. Les ordeno que nada hacen para el camino, a excepción de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla, ni en la faja, y que fueran calzados con sandalias y no vistieran 2 túnicas. Muy bien. Entonces miren que aquí tenemos eso. El seguimiento a Jesús nos invita a renunciar a las posesiones. Este joven rico era un cumplidor de la ley, mas no era cristiano todavía. Eso lo cumplo muy bien, cumple los mandamientos, eso desde que era muy niño lo cumplo. Es un seguidor formal, lo que decíamos ahora, un seguidor formal. Cumplidor de la ley, no más. Y Jesús le dice a sus apóstoles, no lleven más de 2 túnicas, ¿para qué? Y nosotros somos muy dados a
¿sí? No quedarnos en las riquezas. Seguir a Jesús es andar ligero de equipaje, como dice la canción. Andar ligero de equipaje. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, es que ni el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Está despreocupado. Y muchas veces nosotros nos preocupamos más de lo que nos deberíamos preocupar. Cuarto, el seguimiento a Jesús implica una ruptura a nuestra propia vida. Renunciar a nuestra propia vida. Marcos 8, 34, 35. Marcos 8, 34, 35. Y dice, luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía y del mensaje de salvación, la salvará. El que quiera seguirme, miren qué interesante. Jesús siempre nos deja desde la libertad. Él no impone. El que quiera. Pero eso sí, el que me quiera seguir, tome su cruz y renuncie a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el seguimiento a Jesús implica una desinstalación, un desacomodarme, un salir de la zona de confort, salir de las posesiones, decíamos ahora, renunciar a los reconocimientos, cosa que muchas veces a nosotros se nos dificulta, porque ustedes y yo, y todo ser humano, es muy amante de los aplausos, que los aplaudan, que los reconozcan, que el párroco le diga en el hombro, muy bien. Y cuando no nos dicen así, el padre, vuelvo y repito, el padre está bravo. Miren, y viene a la memoria la escena de la madre de los Zebedeo. Ella le dice a Jesús, Señor, permita que un hijo mío se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como en pocas palabras, él ya te siguió, ya es hora de que le des el puesto. Ya es hora de que le des un reconocimiento, le coloque la banderita. Y Jesús le dice, son capaces de beber el cáliz que voy a beber. Y miren el ego humano, la autosuficiencia humana, hasta donde nos hace llevar, que respondieron, lo somos. Palabras muy paisas, hasta de eso y mucho más. ¿Cierto? Pero Jesús dice, pero es que el beber mi cáliz, o el beber el cáliz que yo voy a beber, es decir, morir como la misma manera como yo voy a morir, pueden ser capaces. Pero los títulos no los doy yo. Solo mi Padre. De hecho, Pedro también le pasó la cuenta de cobro a Jesús. Pedro le dice, Señor, lo hemos dejado todo, ¿cuál es nuestra paga? Y Jesús le dice el 100 por 1, es decir, el cielo. Entonces, seguir a Jesús es renunciar a nuestras propias, a nuestra propia vida, renunciar a la vida conforme o a la vida que llevamos. Porque en el seguimiento a Jesús se nos va dando, como dice el Evangelio, busca primero el reino de Dios
y lo demás se dará por añadidura. Pero es que nosotros somos humanos y queremos todo inmediato. ¿Qué más vamos a hacer pues? ¿Cierto? Profe, ¿y qué nos quiere decir esa palabrita por añadidura? Por añadidura, es decir, confíe que todo proveerá. Dios proveerá de todo, ¿cierto? Lo que usted no tiene se le añadirá más adelante. Dios proveerá. Hasta aquí entonces, muchachos, el tema de el seguimiento a Jesús. Hagamos un cliché, una autoevaluación. ¿Cómo estoy siguiendo a Jesús? ¿En qué posición de las que acabo de mencionar estamos ubicados? ¿Será que me falta más para ser verdadero seguidor de Cristo? Y no únicamente en el ambiente pastoral. Por eso iniciábamos con el término, seguir a Jesús en primera instancia es ser ¿qué? Discípulos de Él. Discípulos cristianos. Cristianos. Muy bien. Ser cristiano. Cristianos. Para seguir a Jesús tengo que ser cristiano. No únicamente lo sigue los que están insertados en la vida pastoral, que lo hacen de una manera más estrecha, sí. Pero todo cristiano bautizado está llamado a seguir a Jesús. Y para seguirlo debe de ser verdaderamente cristiano. Cristiano. Seguir a Jesús desde la familia, seguir a Jesús desde mi empleo, seguir a Jesús desde la sociedad, seguir a Jesús desde mis realidades. Ese es el ser cristiano. Evaluemos entonces el encuentro de hoy, la última clase del año. Les agradezco enormemente el haberme permitido entrar a sus hogares a través de las pantallas, a sus familias, por haberse dado la oportunidad con estos procesos de formación. Les agradezco y les ofrezco excusas si de pronto en este proceso fui, ¿cómo me explico? No hice bien mi trabajo, no logré las expectativas. Si de pronto fui, que espero que no, de pronto fui grosero con alguno, con la manera de responder, ofrezco mil excusas, pero antemano agradecerles. Evaluemos entonces el encuentro, ya que es la última clase y nada. Alisa activó el micrófono. Guillermo. Sí, Jairo. Pues de hecho hay muchos puntos que le quedan a uno para reevaluar y para saber qué tanto le falta a uno para comprometerse con Cristo. Hay muchas cosas que quedan pendientes, pero de todas formas, y ya para cerrar el curso, pues te agradecemos en el alma la forma en cómo has actuado y cómo has dirigido el curso. Creo que nos vamos muy satisfechos y con muchas cosas más llenas de pleno conocimiento, o sea, que queremos profundizar en ellas. Y no, mil gracias, un abrazo, mil gracias, y ojalá algún día le podamos dar las gracias presenciales. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Profe, muchas gracias. También le agradezco mucho que me aterrizó porque sí, uno estaba convencido de muchas cosas que no eran así, y me aterrizó saber de ese reconocimiento, de saber lo que era el Señor, tener a Jesús, y para poderlo entregar teníamos que tenerlo nosotros, ¿sí? Y nos aterrizó cómo es tenerlo, ¿sí? Muchas gracias, muy amable, porque aprendí mucho. Con mucho gusto, gracias a ustedes. ¿Alguien más? Profe. Nolasco y luego Sol Beatriz y luego Aura Cecilia. Profesor, pues evaluar la clase de hoy sería ya como más o menos todo el curso. Muy brevemente sería muy estructurado, muy idóneo, supremamente profundo y muy a la cristología,
como centro de todo. Los aportes son muchos, pero si a mí me ponen a dividir el curso en varias partes, en 3 o en 5, pues yo diría, el curso lo dividiría en 2 partes más lo de hoy, o si lo divido en 5 partes, en 4 partes más lo de hoy. Es decir, hoy que es la última clase, llega usted con el tema que es, con el cual particularmente vengo luchando mucho, y es la que rupturas hago yo para este seguimiento y el llamado y lo que implica el llamado de Cristo. De manera, profesor, que la ruptura es una lucha. ¿Dios dónde era? Hoy nos manda o livianos o inquietos. Yo no quedo preocupado, pero quedo altamente inquieto, no con la clase ni con la arquidiócesis, sino conmigo para con el Señor. Es decir, ¿qué rupturas hago yo familiar, laboralmente, personal, por Cristo? Maravilloso pues este encuentro de hoy. Me parece que este encuentro de hoy no lo debemos olvidar nunca. Aposta hoy, que es la última clase, parece ser, y usted tenía todo muy bien planeado para mandarnos con una tarea. Puede ser que de por vida o puede ser que no sea de por vida porque podremos ir superando etapas, pero mi Dios le pague por todo. Con mucho gusto, Nolasco. Ahora Cecilia. Profe, muchísimas gracias. Primero le doy gracias a Dios porque, bueno, ya estamos culminando estos 3 años que estuve en la Escuela de Evangelización. Le doy inmensamente gracias a Dios primero que todo y también a ustedes, profesores, que estuvieron con ese gran compromiso que nos llevó a tener más experiencia de nuestro Señor en cada encuentro que nosotros teníamos con ustedes, ir conociendo y profundizando más en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que nos lleva a enamorarnos más de Él y a estar comprometidos en esta gran misión de ser cada día mejores personas, mejor cristianas, para que podamos ser testimonio de su amor y poder llevar ese mensaje maravilloso de salvación a cada una de las personas que están con nosotros. Gracias, profesor. Un abrazo de todo corazón. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias de todo corazón. Con mucho gusto, Aura Cecilia, y Dios le pague a usted por las palabras, que sin duda serán extendidas a los otros docentes, compañeros míos. Listo. Gracias. Dora. Bueno, profe, muchísimas gracias. Esta clase lo único que nos invita es a la coherencia. Podemos estudiar mucho, leer mucho, saber de todo, pero si no aplicamos todo lo que tenemos y no mostramos realmente a Jesús, vamos a ser como los que realmente alejamos a la gente de la iglesia. Entonces nosotros como principales evangelizadores es eso, demostrar que nuestro testimonio de vida, nuestro trabajo, miradas, palabras, todos nuestros actos solamente le indiquen a la gente que vale la pena seguir a Cristo. Y mil gracias, bastante bonita la clase, muy interesante, usted es una persona supremamente enamorada de Jesús y mi Dios le pague. Bueno, con mucho gusto, muy bien. Profe, en esta charla o en esta clase de hoy, la última clase, pues, en el seguimiento de Jesús, usted nos dice muchas cosas hermosas. Primero que todo, ser cristiano. Y ser cristiano significa ser bautizado, porque si no somos bautizados, pues, definitivamente estamos en cero. Y otra cosa tan importante que dice usted, tener una fe sólida. Usted sabe lo que es eso. Y en las últimas cosas que nos dice es, solo con Jesús se puede, lejos de Jesús no somos nada. Entonces, sin esa fe sólida, nosotros no tenemos nada. Pero yo quiero darles gracias por todas esas enseñanzas que usted nos da, porque después de todo en este curso y que hemos estado con usted, nos ha enseñado muchas cosas, nos ha abierto muchas puertas, nos ha dado entendimiento para profundizar más sobre lo que nosotros somos y sobre la fe cristiana que debemos tener nosotros. Muchas gracias, profesor, y que el Señor me lo bendiga grandemente. Amén, muchas gracias. Bueno, profe, sí, ¿quién? Sol, perdón, qué pena. Bueno, profe, de antemano mil gracias. Desde que empecé el curso he visto que usted ha sido una persona muy íntegra en todo,
muy profesional. Mi Dios le pague por la humildad que nos brindó en estos 3 años. No crea que esto es una abrebocas solamente, nos va a hacer mucha falta pronto, de verdad que sí, ténganos en cuenta, o a mí me tienen en cuenta para todos sus retiros de ahora en adelante. Me enseñaste mucho en este curso a amar, a compartir y a perdonar, que es todo el ser cristiano debemos de tener para enseñarle al otro. Mi Dios le pague de todo corazón. A usted, soy Beatriz, y con mucho gusto y cariño. Profesor Guillermo. Carmen y luego Juan Pablo. A mí solo me resta felicitarlo y desearle que Dios lo llene más y más de sabiduría. Y como todos mis compañeros lo han dicho todos, solo me resta darle un mi Dios le pague. Un gracias, muchas gracias. Gracias, Carmen. Juan Pablo. Sí. Profesor, primero darle gracias a Dios por ponerlo usted en nuestro camino también, por ser reflejo de ese amor a Cristo, de verdad, es un gran ejemplo. En mi caso, pues, me abrió bastante los ojos sobre el verdadero seguimiento a nuestro Señor. Aprovecho también para darle las gracias a todos los compañeros, porque con sus aportes también me enriquecí. A felicitar también a los que ya se van a graduar. Y bueno, estarán en nuestras oraciones, tanto usted como nuestros compañeros. Dios los bendiga. Gracias, Juan Pablo, igualmente. Bueno, agradecerles a todos ustedes. Amén. Bueno, Luz Amparo va a decir algo. Sí, también, profesor, para agradecerle mucho también por esta enseñanzas que nos va acercando más a Cristología, porque siempre me llamó la atención cuando escuchaba yo que la clase de Cristología. Y agradecerles muy sinceramente, profe, porque esto me llevó como a entender muchas cosas y más que todo hoy. Lo que usted decía, que a veces la crítica, yo me siento como entre la espada y la pared, cuando me voy pues a cumplir con las cosas de que sí lo practiqué en el trabajo. Yo trabajé pues con el Estado y muchas veces atendiendo ahí, pues me tocaba consolar gente. Bueno, y lo he llevado como en todas esas áreas, pero siempre yo me hace un interrogante, porque de hecho, no sé, que a uno lo critican, no sé si es que primero es la casa o la familia, y que después, que primero la obligación y que luego la devoción. Entonces ahora usted ya me aclaró con lo que digo eso, porque yo muchas veces me sentía como a veces culpable. De hecho, mi hijo mío se murió y yo a veces me saco como culpa de todas partes, ¿sí? Entonces, esto me dio como una luz y me ayudó a entender eso, ¿sí? Porque uno dice primero Dios, que a Dios ante todas las cosas, y otros le decían a uno, sí, pero primero la familia, aunque uno pues sacaba el espacio a Dios y luego la casa seguir funcionando con todo. Y de verdad lo agradezco mucho y que Dios lo siga mucho fortaleciendo y nos siga guiando mucho. Y sí me quedó como pesar que en la clase de los evangelistas, como que San Juan ese día no me pude, pues no hubo forma de conectarme. Entonces no sé si esa también la dio o no, del evangelista Juan. Sí, sí, claro. En esa me quedé, yo con ella como tenía es que el apóstol amado. Yo vi la de Mateo, pues Lucas, Marcos, y en Juan esa no hubo forma de conectarme. Bueno, sí, yo toda la clase de todos los evangelistas se dio y si la subí también. Tiene. Y también si la subí. Y a todos muchas felicitaciones, que disfruten ahora con este tiempo y al viento, y los que se van a graduar, que muchas felicitaciones, que pongan eso en práctica, porque muchas veces es la coherencia, que pronto el evangelio que muchos ven sea el evangelio de las personas que decimos que somos cristianos, de verdad. Bueno, muy bien, gracias Luz Amparo. Disfruta mucho con su familia. Gracias, bueno. Muy buena tarde para todos y que el Señor les bendiga, pues felicidades. Amén, igualmente, profesor. Mañana va a decir algo. Muchas gracias. Mariana. Sí, profe, no, muchas bendiciones, qué calidad, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Calidoso como el 10 de Maradona. Amén, profe. Dios lo bendiga. Voy a extrañar. Dios le pague.